Amigos míos, en esta parte del programa tenemos un invitado muy especial desde la Universidad Central de Chile. Tenemos al director de la Escuela de Gobierno, al doctor Luis Martínez. Vamos a hablar, obviamente, del tema que atrae la atención de la colectividad, tanto chilena como venezolana, que es el crimen del militar venezolano Ronald Ojeda, perseguido político del gobierno venezolano y cuyo crimen ocurre, digamos, de un modo inusual, secuestrado por gente vestida con uniforme de la policía migratoria chilena, y luego su cadáver encontrado en la comuna de Maipú bajo condiciones de estrangulamiento, lo cual señala que quienes lo asesinaron no querían dejar pistas sobre armas incriminadas en el crimen. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muchísimas gracias, un saludo para todos ustedes. Bueno, quería conocer sus impresiones sobre el enfoque que ustedes le pueden dar al crimen del teniente Ronald Ojeda ocurrido en territorio chileno, siendo él digamos, una persona que tenía protección de tipo político del Estado chileno. Coméntenos, por favor. Bien. Bueno, primero, muchas gracias por esta conexión. Ha sido un poquito accidentada al inicio, pero ya afortunadamente hemos logrado resolver los problemas técnicos. El caso Ojeda, como se ha llamado acá, yo diría que nos ha puesto en implicaciones políticas y jurídicas en Chile y sin duda ha develado la situación mucho más tensionante políticamente respecto a la situación que hoy día acaece en Venezuela. Y digo la situación política porque, sin duda, las características que reúne el contexto en el cual hoy día se mueve el caso Ojeda, y tú lo planteabas muy bien al inicio, son de más dudas que certezas hoy día en la perspectiva, por lo menos, comunicacional. ¿Y por qué digo en la perspectiva comunicacional? Porque la investigación tiene la característica de reservada, de secreta, y por tanto lo que se ha ido sabiendo en el intertanto han sido por comunicaciones oficiales, tanto desde la Fiscalía como desde la misma Policía de Investigaciones, la PDI en Chile. Entonces, hay una situación que tiene implicancias políticas por las características del régimen de Venezuela, pero también por las condiciones que hoy día encuentra a gran parte de lo que es la migración venezolana en América Latina, y en este caso lo que nos atañe en la migración venezolana que ha entrado a Chile, que tiene distintas características. Una de ellas es la que ostentaba el teniente Ojeda, que era una particular de refugio. Por tanto, desde esa perspectiva, creo que son varios elementos. Hemos hecho mención básicamente a la política, pero en términos judiciales, creo que es importante analizarlo desde la perspectiva de la investigación. Es decir, encontrar, lamentablemente, en las condiciones en que fue encontrado, en 8 días, una investigación realizada por policía especializada, creo que también hay que tener el reconocimiento en la rapidez, en la dedicación y en el compromiso de el gobierno, como también del Ministerio Público, Fiscalía y de respectivas policías. Entonces, creo que hay elementos importantes que estamos poniendo sobre la mesa para el análisis. Claro, yo quisiera consultarle a usted en términos de la reserva que se ha dado a la investigación de este caso. Yo quiero, obviamente, mi pregunta desde Venezuela parece obvia. ¿Cuál es la autonomía del poder judicial chileno frente a el poder ejecutivo chileno? Bueno, en el caso chileno, y como todo Estado de Derecho, le corresponde nuestro poder judicial, como también el legislativo y el ejecutivo, son independientes, son autónomos y de un respeto y una autonomía absoluta en el caso de Chile. Todos aquellos intentos de inmiscuirse en un poder versus otro, o un poder en otro, por lo menos acá en Chile no ha tenido buena cabida, y eso por lo menos nos asegura entonces que la investigación que se realice, que se está realizando por lo demás, va a tener la certeza de ser ejecutada
por un poder independiente del Ejecutivo, con brazos operativos como son las policías de investigaciones y eventualmente carabineros, depende de lo que corresponda ejecutar. Bien, ahora, estaba leyendo EMOL, que es una página que visito con mucha frecuencia de Chile. Este hecho está vinculado, ahora hay una vinculación con un grupo delincuencial venezolano de ese crimen, ahora que es extraterritorial. En este caso mencionaron a el llamado Tren de Aragua. Yo quisiera que usted me diera sus opiniones sobre la presencia. ¿Es de tal importancia la presencia de este grupo en Chile o es una cosa novedosa para ustedes? Bueno, yo creo que aquí es importante mencionar las condiciones en las cuales nosotros, por lo menos como país, teníamos una cierta costumbre a cierta tipología de delitos que se venían cometiendo. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que el nivel de gravedad y de violencia de los delitos ha sido de conmoción pública. Por tanto, el llamado Tren de Aragua y los responsables de los que han sido capturados, por lo menos hasta ahora, dan cuenta de un nivel de violencia en los delitos cometidos, de los cuales ya hay investigaciones anteriores, por lo demás, que sin duda para nosotros es una novedad. Es decir, no estábamos acostumbrados a ese tipo de delitos, pero tampoco al nivel de gravedad de los delitos que hoy día se han cometido en distintas regiones del país. Pero sin embargo es importante también acotar que la Policía de Investigaciones y Carabineros, que son los responsables de la seguridad interna del país, más las investigaciones de las respectivas fiscalías, ha logrado detener en algunos casos a buena parte de los líderes territoriales que se han identificado en Chile. Otros han tenido que salir del país, como se ha demostrado también. Por tanto, hay una persecución real y hay una persecución efectiva, por lo menos en aquellos que han sido identificados en Chile. Profesor, quisiera que se quedara un segmento más con nosotros, si es usted tan amable. Al retorno, en Venezuela hay una estigmatización de la izquierda. O sea, todo lo que huela a izquierda es rechazado. La gente ha dicho que hay un acuerdo con Boric para inteligenciar a la delincuencia y que pudiera haber un ocultamiento de las razones reales, digamos, una especie de complicidad del gobierno de Boric con el gobierno de Maduro, cosa que a mí me parece difícil porque Boric ha planteado muy bien sus diferencias con Maduro, pero como hay un estigma en Venezuela a la izquierda en este momento, yo quisiera que usted al retorno nos hablara sobre este tema. Estamos conversando, mis queridos amigos, con el doctor Luis Martínez, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central de Chile. Mis queridos amigos, regresamos conversando con el profesor Luis Martínez, quien es director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile, es doctor en Ciencias Políticas. Estamos hablando ahora de un tema que en el contexto venezolano, la estigmatización de la izquierda, hoy para los venezolanos, todo la izquierda es igual. Todo se parece a Maduro. Y entiendo que aunque ustedes tienen la particularidad de tener a Boric en el gobierno, pareciera que Boric no es la misma cosa. Pero la gente habla acá de un acuerdo de ayuda mutua sobre temas de inteligencia entre los dos gobiernos. ¿Qué tanto pudo haber esto influido en el tratamiento que le está dando el gobierno, particularmente de Boric, a este tema del teniente Ronald Ojeda? Yo creo que hay algunas precisiones que creo que es importante hacer. Primero, el gobierno del presidente Boric ha sido muy explícito, muy claro en establecer la prioridad en la resolución y en la verdad en este caso, y para ello ha mandatado al Ministerio del Interior, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a todos quienes corresponda la celeridad y la dedicación para resolver este caso. Porque, como bien planteabas, tiene esta arista judicial, pero también tiene una arista política. Es decir, cualquier sospecha de acuerdo que se menciona, no solo en Venezuela, sino también en Chile, respecto a la complicidad del gobierno, responde, me atrevo a decir, a mitos absolutamente. Pero aquí hay una doble intencionalidad. Uno puede aducir ignorancia, pero también uno puede argumentar que existe una mala intención en
indicar o sindicar al gobierno en cierto acuerdo con el régimen de Maduro. Y eso es importante clarificarlo. En Chile existe un sector de derecha que está muy interesado en que esto, a mi parecer, no se resuelva o su resolución no sea tan transparente y dejando la duda permanente para que el gobierno sea en la sombra el responsable. Mientras que el gobierno lo único que pretende es que esto se resuelva y con transparencia absoluta para identificar a los responsables, pero también el móvil por el cual el teniente fue secuestrado. Y en eso, todo lo que hoy día sabemos son meras especulaciones. Es el secuestro de una persona que tenía ciertas características militares en Venezuela y ser muy, pero muy cauto en las declaraciones, y esto ha servido, sin duda, para cierto sector más de la extrema derecha, que ha permitido sacarle un provecho en cierto sector de la ciudadanía donde, recién lo comentaba, ha levantado ciertas xenofobias en contra de la comunidad venezolana. Y creo que eso es muy grave, creo que eso es muy delicado, pero también es muy irresponsable políticamente el poder elucubrar situaciones que judicialmente no están resueltas. Y esto nos ha abierto una caja de Pandora con elucubraciones impresionantes, y creo que lo más importante y lo más serio es dejar que las instituciones funcionen como lo están haciendo. En 8 días la Policía de Investigaciones logró, lamentablemente, encontrar el cuerpo del teniente Ojeda, tener 3 personas ya identificadas, una detenida, 2 con órdenes de aprehensión, y lo más probable es que en los próximos días esto vayamos conociendo y desmenuzando más cuál es efectivamente el móvil, y sea cual sea el móvil, tenemos que ser transparentes con la ciudadanía. Si fue un móvil político, bueno, habrá que tomar entonces las decisiones correspondientes tanto a nivel de Cancillería, pero si no fue un móvil político, también con la misma interés y con la misma transparencia de velar esto a la ciudadanía. Encontrar dobles intenciones, especular hoy día, creo que es de una irresponsabilidad política en los cuales cierto sector ha caído. Bueno, ahora quisiera ya cerrando la entrevista que nos hable un poco, mi querido profesor Luis Martínez, sobre qué tanto está, digamos, cuál es el índice, el porcentaje de criminalidad que pudiera estar ocurriendo con venezolanos, porque teníamos un tema, le voy a hacer, digamos, disculpe la digresión, en el Perú comenzó una especie de xenofobia contra los venezolanos, y cuando fuimos a las cifras de los delitos cometidos en el Perú, estábamos hablando del 2% de los delitos cometidos por extranjeros, entre ellos venezolanos, y el 98% de los delitos cometidos por peruanos, pero el estigma de ese 2% se convierte como si las cifras fuesen inversas. Coméntenme un poco el porcentaje de delitos que pudieran estar cometidos por extranjeros, entre ellos los inmigrantes venezolanos, y qué tal el tema de la xenofobia, cómo observan a los venezolanos en este momento en Chile luego de este crimen. Bueno, yo creo que es importante un par de cuestiones que son claves para el análisis. La primera tiene que ver con la tipología del delito, hacía mención recién. Hay delitos en los cuales nosotros, primero, no los conocíamos. Segundo, nosotros nos enterábamos por la televisión de otros países que ocurrían, y hoy día los tenemos en Chile. Por tanto, ahí hay un elemento importante que tiene que ver con la tipología y con la gravedad del delito. Lo segundo es que también, y aquí hay mea culpa, es decir, la gravedad del delito nos hace llevar la atención a ese delito. Es decir, aquí comenzó a ocurrir hace algunos años atrás lo que se llamaba, comillas, el portonazo. El portonazo es quitarte el auto en la entrada o en la salida de tu casa, de tu edificio, con acciones muy violentas. Y ese tipo de delito, que era marginal en términos porcentuales del tipo de delito, era muy violento. Sin embargo, encontrábamos todos los días en los medios de comunicación que hablaban de el portonazo o de los pocos portonazos. Es decir,
estadísticamente insignificativos. La gravedad del delito era muy fuerte, por tanto llamaban la atención de los medios de comunicación. Y comenzamos a tener en los medios de comunicación preocupación, sin duda, de la tipología de los delitos. Ahora, no tengo en este minuto a mano la cifra exacta, pero no debemos andar muy distinto a lo que tú planteabas de Perú, en términos que el porcentaje del total de delitos es realizado por extranjeros. Sin duda, hemos aumentado las comunidades migrantes en Chile, pero fíjate que lo interesante es que colombianos en términos de ingresos han sido mayor que los de venezolanos y en términos de asilo, de requerimientos de asilo, venezolanos llevan la delantera en los requerimientos de asilo, pero tenemos una comunidad también bastante heterogénea, o sea, no es solo una comunidad de venezolanos en Chile, sino tenemos una comunidad bastante diversa en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado también, particularmente con la comunidad venezolana? Es que ha habido ciertos delitos que han sido, comillas, importados o exportados, depende de dónde se mire, y en los cuales los recurrentes son de nacionalidad venezolana y por tanto la ciudadanía inmediatamente asocia a cierto delito la ciudadanía. Yo diría que eso ha sido bastante lamentable, porque en términos, insisto, en términos porcentuales, si uno desmenuza, desagrega los datos, no son significativamente altos, pero la connotación de novedad y de gravedad del delito hace que tengamos aquí en nuestro país diciendo que el ciudadano venezolano viene a delinquir, cosa que está absolutamente lejos de la realidad. Es decir, somos un país que acoge a ciudadanos venezolanos que han salido por distintas razones, la gran mayoría por razones políticas, a buscar mejores oportunidades de vida y Chile los ha acogido. Entonces, creo que ahí hay un elemento y creo que ha habido un aprovechamiento político también de ciertos sectores, el exacerbar ciertos fenómenos xenófobos en general y particularmente con venezolanos y también con haitianos. Creo que ahí hay un tema también que es digno de análisis. Profesor, le agradezco de todo corazón que nos haya acompañado esta tarde. Quisiera que usted nos permitiera que lo volviésemos en alguna oportunidad pulsar su opinión sobre temas latinoamericanos, sobre todo por su especialidad y sobre temas, quisiera hablar en algún momento sobre la izquierda latinoamericana. ¿Qué tan parecidas son estas izquierdas que gobiernan nuestros países? Un fuerte abrazo, nuestros respetos al profesor. Gracias, profesor.